y La Polar iniciaron un nuevo capítulo en el caso de las repactaciones unilaterales. El organismo defensor de los consumidores presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para ampliar de 1.000 a 1.000.000 de clientes los que tienen prohibición de celebrar actos y contratos sobre créditos ya pactados con la multitienda. Queremos conversar, entender mejor de qué se trata este asunto. Nuevo capítulo en la historia judicial de La Polar. Está en el estudio Juan Antonio Perigonio, como ya lo conocen, él es el director del CERNAC. Director, gracias por venir al estudio CNN. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación. Director, ustedes, ya lo anunciaba yo en el encabezado, interpusieron una acción judicial que impida a 1.000.000 de clientes y no a 1.000 el repactar o celebrar algún tipo de acto o contrato con La Polar. ¿Por qué cree usted que la Corte de Apelaciones en su veredicto limitó solo a 1.000 y no a 1.000.000 la cantidad de consumidores? Se supone que todos están igual de afectados. Bueno, así es, pues pensamos que es un error. La resolución en un juicio colectivo tiene que tener aplicación general y efectos para todos los consumidores, y es precisamente para eso que existe en la legislación el juicio colectivo. Si no existiera el juicio colectivo, significaría que el 1.000.000 de afectados por el caso La Polar tendrían que hacer 1.000.000 de juicios. Y eso es impracticable, y por eso la legislación se colocó en esta situación y colocó en la ley este juicio colectivo. ¿Qué significa? Que los tribunales, cuando dictan una resolución, esa resolución tiene que tener alcance para todos. Y acá nosotros estamos aplicando un principio de la igualdad ante la ley. El gobierno y el CERNAC estamos trabajando para todos los chilenos por igual. Si nosotros nos hubiésemos quedado de brazos cruzados viendo que esta resolución solamente beneficia a 1.000 personas y no al 1.000.000 de afectados, significaría en la práctica que estuviésemos avalando esta desigualdad que se está produciendo en el juicio. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Y por eso presentamos una queja a la Corte Suprema, es el tribunal superior jerárquicamente de la Corte de Apelaciones, y esperamos entonces que la Corte Suprema enmiende, rectifique esta resolución, porque no la compartimos. No desnaturaliza el juicio colectivo, pierde el sentido, pierde la razón de ser, y por lo tanto, más allá del juicio, más allá del caso La Polar, estamos defendiendo la institución del juicio colectivo, porque si no sería sentar un precedente negativo para el futuro. Director, hoy en la mañana vino Tomás Fabres, que es el abogado que representa a los clientes o algunos de los clientes de La Polar, y señaló que el CERNAC actuó tarde al presentar este recurso de queja. Para que podamos entender bien lo que dijo, quiero que escuchemos la declaración para que ustedes estén antecedentes de lo que dijo Tomás Fabres esta mañana, a ver si tenemos ya esa entrevista. Nosotros le requerimos el miércoles de la semana pasada, antes que la Corte achicara los efectos, que interviniera en la Corte, haciendo presente que ellos también apoyaban esa medida. El CERNAC nos contestó por escrito que se iba a abstener, y eso nos pareció mal porque lo entendimos como el fruto del lobby de Barros con Longueira, jefe del director del CERNAC, Juan Perigonio. Una vez que salió la resolución de la Corte el viernes de la semana pasada, el lunes a primera hora, este lunes 23, requerimos y emplazamos formalmente al director nacional porque nos parecía que la inacción del CERNAC establecía esta doble categoría de consumidores de primera clase, los que ha defendido la Fundación, y consumidores de segunda clase, que son los que representa el CERNAC en el juicio. ¿Qué impresión le parece a usted esto? ¿Actuó tarde el CERNAC? Me parece un poco inentendible lo que señala, porque como bien sabemos, la resolución de la Corte que limita este efecto para 1.000 personas es del viernes recién pasado, el viernes 20. El CERNAC, como una institución seria que es, tiene que estudiar las materias. El día lunes nos pusimos a ver esta resolución, la analizamos junto a los abogados del servicio y llegamos a la conclusión de que teníamos que presentar un recurso de queja, el que presentamos el día miércoles. Es decir, nos hemos demorado 2 días hábiles en actuar en defensa de los consumidores. Por lo demás, Verónica, me parece recalcar una vez más la importancia del rol que ha tenido el CERNAC en este caso La Polar. Cuando destapamos el caso La Polar, lo hicimos precisamente gracias a la demanda colectiva del CERNAC de mayo del 2011. Si no hubiese sido por la demanda colectiva, este caso no existiría en Chile. Tal vez el daño se seguiría produciendo, se seguiría profundizando, por lo tanto es inaceptable que se hable de actuaciones tardías por parte del CERNAC
cuando el caso La Polar se estaba produciendo desde el año 2006. Así es que creo que hay que medir bien las palabras y ponerlas en su justa medida. Respecto de eso, director, el abogado Tomás Fabre sostiene que lo que hizo el CERNAC fue darle tiempo a La Polar porque estamos a 3 días del receso judicial y por lo tanto va a venir todo el mes de febrero donde La Polar efectivamente va a poder seguir celebrando actos o contratos con un determinado número de personas y habrá que esperar hasta marzo. ¿No se le dio tiempo a La Polar? Verónica, reitero, la resolución de la Corte de Apelaciones es del viernes 20, hace 3 días atrás. Por lo tanto, los tiempos de los procesos judiciales no se controlan. Los jueces, los tribunales emiten sus resoluciones atendida el mérito de los procesos y uno no puede controlar las fechas. Cuando nosotros, por ejemplo, nos hicimos parte de la admisibilidad, la apelación de la empresa La Polar a la admisibilidad recién se vio en la Corte de Apelaciones en la primera semana de enero. Ese tiempo que demoramos en tramitar esa apelación es un tiempo judicial y por lo tanto ninguna de las partes del juicio puede controlar los plazos en los juicios. Hemos actuado con una rapidez que rompe todos los récords. Fíjese, Verónica, lo siguiente: el promedio de las etapas de admisibilidad en los juicios colectivos en la historia de Chile ha sido de 3 años. Nosotros en el CERNAC nos demoramos 6 meses en sacar adelante la admisibilidad en beneficio de todos los consumidores afectados. Lo que sigue, salta la pregunta casi como ciudadano, más que como periodista, que uno está normalmente bien encima del dato. Cuando uno ve que la justicia beneficia a 1000 clientes y no a 1 millón, uno podría suspicazmente pensar que efectivamente el lobby que ha hecho César Barros con el ministro Longueira ha causado efecto, porque si el veredicto beneficiara al 1 millón de clientes, significaría, según datos que veía hoy día en la mañana, que La Polar tendría como 14.000 millones de dólares que pagar para efectos de indemnización, lo que significaría la quiebra. Entonces uno, uniendo datos, dice, bueno, entonces quiere decir que la justicia escuchó a César Barros y el lobby que hizo con el ministro Longueira. Pero, Verónica, eso es entrar en un terreno de meras especulaciones, de suposiciones, y pienso que lo riguroso es actuar y sacar conclusiones sobre hechos concretos. Acá en lo concreto es que tanto el CERNAC como también el Ministerio de Economía y el ministro Longueira no nos hemos movido ni 1 milímetro de nuestra actuación en defensa de los consumidores desde el primer día. Y la prueba más concreta está en que el día de ayer hemos presentado un recurso de queja ante la máxima autoridad judicial para que enmiende y que rectifique esta resolución del viernes. Por lo tanto, pienso que no es apropiado sacar conclusiones de ese tipo, de ese carácter, porque acá lo que hemos hecho es lo que mandata la ley, que es defender a los consumidores, y lo hemos hecho en forma rigurosa y sin movernos de la misma línea de acción desde el primer día. Y las actuaciones están ahí, transparentes, a disposición de todo el público que quiera ver cómo hemos defendido desde el primer día, y lo ha ratificado el propio ministro Longueira cuando ha señalado que nuestra prioridad es la defensa de los consumidores. No obstante las reuniones que se puedan tener, eso es otra cosa paralela, distinta, pero de reuniones que en el ámbito de sus funciones el ministro puede perfectamente tener dentro de su política de puertas abiertas, cuando una empresa le va a plantear un problema que tiene, de ahí sacar conclusiones o que de ahí se puedan derivar ciertas actuaciones que riñan con la obligación de defender lo que tenemos que defender. Creo que hay una distancia que no corresponde sacar, porque no ha sido así. Juan Antonio, ¿y a qué atribuye usted las palabras entonces del abogado Fabre? Bueno, la verdad es que porque son declaraciones bien duras. Al final yo no me voy a pronunciar con respecto a declaraciones de abogados particulares que representan a algunos grupos dentro del juicio. En el juicio colectivo que tenemos con La Polar hay varios grupos que se han hecho parte en el proceso. Y por lo tanto yo no me voy a pronunciar con respecto a opiniones personales, porque a nosotros nos mueve lo que señala la ley. Y lo que nos motiva es la defensa de los consumidores, y vamos a seguir en esa línea. Y por lo tanto creo que palabras más, palabras menos, no modifican ni 1 milímetro nuestra actuación. ¿Usted, como parte de la defensa de los consumidores, siente que efectivamente hay garantías de independencia de la justicia? Absolutamente. En este país hay separación de poderes, la justicia tiene que actuar, tenemos las esperanzas puestas en la Corte Suprema para que rectifique esta resolución, y por supuesto en base a esa independencia de los tribunales y de acuerdo al mérito de lo que le estamos exponiendo, van a rectificar. Porque en el fondo uno no entiende por qué se beneficia a 1000 y no al millón. Está bien, Verónica, así es, pero los tribunales actúan dentro de sus facultades, y uno lo que tiene que hacer es precisamente recurrir al Tribunal Superior.
Si uno considera que la resolución es errada o está equivocada, uno tiene que recurrir al superior para que el superior rectifique al inferior. Es lo que hemos hecho lo que la ley corresponde hacer, que es recurrir al superior. Por lo demás, también perfectamente podría recurrir este abogado que habló, como otros abogados que son parte en este juicio, recurriendo de la misma manera. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer uso de las facultades que nos entrega la ley al máximo. Verónica, le hemos sacado al jugo a la ley en la defensa de los consumidores en el caso La Polar. Y eso lo seguiremos haciendo, no nos vamos a mover, la demanda colectiva continúa. Acá nuestro objetivo es que los consumidores afectados reciban una reparación justa de lo que ocurrió y en eso vamos a seguir hasta el final. Desde el punto de vista práctico, ¿será factible que una empresa como La Polar pague las multas, indemnice a los que tenga que indemnizar y siga operando? Porque César Barros ha dicho, ojo que si pagamos todas las multas probablemente se va a la quiebra, y una empresa en la quiebra no puede ni pagar multas ni indemnizar a los consumidores ni seguir funcionando. ¿Usted ve plausible que se pueda hacer todo eso a la vez? Verónica, esa es una realidad, también la entendemos. No es el mejor escenario, la quiebra de la empresa, por supuesto, todos entenderán que significa que no produce ingresos. Al no producir ingresos no puede pagar sus deudas. Correcto. Y por lo tanto no queremos ese escenario. Pero ese escenario hipotético no puede constituir un obstáculo para que el SENAC haga su pega, haga su trabajo. La eventual quiebra no puede de manera alguna significar una inacción de parte del SENAC, un inmovilismo. Eso significaría en la práctica no hacer nada, no solamente en este caso, sino que en los otros casos que el SENAC actúa. Porque potencialmente, cada vez que el SENAC actúa, alguien podría decir, mire, no lo haga porque puede significar la quiebra de tal o cual empresa. Por lo tanto, no hagamos nada. Eso no corresponde. Nosotros tenemos que actuar conforme a la ley y la eventual quiebra, que cosa que no queremos suceda, no puede ser, no atañe al SENAC, no es de competencia del SENAC, no queremos que se produzca, pero eso no puede ser un impedimento para que nosotros actuemos. Por supuesto que siempre existen los canales para que la empresa pueda salir de su situación compleja. En el mismo proceso del juicio colectivo existe un trámite obligatorio, que es el trámite de la conciliación. El juez nos va a llamar a una audiencia a la cual tenemos que concurrir obligatoriamente y ahí veremos qué presenta la empresa para ver la viabilidad que tiene. Pero reitero, esa situación, desde luego nosotros no nos podemos hacer cargo. Si se llegara a producir, no nos podemos hacer cargo de eso. Sí nos hacemos cargo de nuestra obligación legal, que es la defensa de los consumidores y que hemos hecho desde el primer día y la seguiremos haciendo hasta el final. Director, muchísimas gracias por haber venido personalmente. Sabemos que está con mucho trabajo hasta el estudio de CNN. Que le vaya muy bien. Gracias a usted, Verónica, que esté muy bien. Gracias.